gobiernos contravencionales en sistemas de innovación a nivel nobiliario es lo que me lleva esta tarde a hacer un análisis del término río según el diccionario teológico Certeza. La palabra río en el contexto de Provincias Unidas del Río de la Plata deja de tener en la persona real y con la autoridad de faraón continental relación alguna con la historia contravencional del virreinato del Río de la Plata, que según la historia en algún momento se separaron con fines de que cada borde pueda ser de administración privada, nacional y natural. Cuando uno habla de aquel acta que ya no tiene casi relevancia en el perímetro, inmediatamente aparecen aquellos que en algún momento gobernaron el virreinato del Río de la Plata y que no tuvo éxito alguno, ya que a los pocos años los que habían murieron y los que invadieron se quedaron. Hoy el término Provincias Unidas del Río de la Plata recobra valor a través de los hechos naturales. El canon espiritual pasa a ser canon nacional y aquellas letras que posiblemente fueron para burlas en base a todo lo que ha acontecido principalmente con los tesoros y con los cómplices 844, vuelven a tener una vigencia natural. Sin lugar a dudas que uno de los problemas más contravencionales que hay en el contexto de Providencia, Buenos Aires, es el término River Plate. El término River Plate, de letras del idioma English, pertenecen a los idiomas electrónicos, en los cuales el imperio asiático, principalmente los chinos, fueron invadiendo con Roma latín, y allí quedó el idioma inglés, el idioma English, no el idioma inglés, como un idioma electrónico igual que el italiano. Provincias Unidas del Río de la Plata pertenecen al idioma castellano, según Parque Pereira. Pertenecen a la Real Academia Española por la experiencia de 25.978.857 y pertenecerían a Fecundo, Real Fecundo Teólogo, si el país no hubiera decidido hacer guerras contra un civil. De esta manera voy a proseguir explicando qué es Provincias Unidas del Río de la Plata según teólogo Pablo Sebastián Brachetti, letras, vocablos, signos que el pueblo de Egipto y África legitimizaron como letras americanas, y a partir de allí entender qué significa río según la historia teológica, que es la historia más importante de cómo el Señor, el Padre del cielo, el Creador del mundo, y Jesús y el Espíritu Santo fueron partícipes de diferentes formas para mantener la naturaleza en el planeta Tierra. En hebreo existe un buen número de palabras que a menudo se traducen río. Aunque no siempre se trata de una traducción correcta en el término original, siempre se ha hecho exégesis y exégesis. En la última investigación que estaba viendo querían poner al término Rosh, y el término Rosh, cabeza, no significa río. Siempre ha tenido varias interpretaciones. Hay una interpretación en este diccionario muy importante, con una tendencia siempre a pegarle a Jacobo Santiago, pero muy buena exégesis han hecho algunos sinceros en este aspecto.
La voz hebrea Nahal es común y significa wadi o valle torrentoso. En verano es una cañada o lecho de río seco, pero se convierte en caudaloso torrente en la estación de lluvias, en la estación de las lluvias, en momentos cuando se hace, donde la naturaleza de manera natural va creando lluvias, no de manera diabólica ni satanical, y los ríos por las lluvias se van convirtiendo caudalosos. Jacob era un wadi de esa naturaleza según Deuteronomios, el capítulo 2, el versículo 37. Son letras de Santiago, el hermano de Jesús. Santiago, el hermano de Jesús, y según las letras de Deuteronomio, el capítulo 2, 37, era un río, un símbolo de vida, un símbolo de caudal, un símbolo del verano, las cañadas, los lechos secos que se convierten en naturaleza a través del abastecimiento natural. Fueron todos los arroyos mencionados en los relatos sobre Elías, según se menciona en Deuteronomio 2:37. Como esos lechos de río podían súbitamente convertirse en fuentes de torrente, a menudo simbolizaban el orgullo de las naciones. Entonces hasta allí vemos nosotros en Isaías el capítulo 66 y el versículo 12, de que el río es un orgullo de las naciones, no por las letras en sí, sino por el significado natural de lo que significa río, sin tocar la historia de cómo han quedado los caudales riachuelos en estas ciudades, o cómo han intentado hacer estrategias para poder llegar los logias a las costas de Bahía Blanca, y otras experiencias que aquí en Provincias Unidas del Río de la Plata, donde los contravencionales han dejado bien, pero bien claro, de que era una guerra contra el río, de que es guerras contra el río, que son guerras contra los mares, y que no tienen absolutamente nada que ver, no tienen relación alguna, no tienen certificado alguno en materia de legalidad natural. Jeremías, el capítulo 47 y el versículo 2, hay un versículo, es uno de los versículos que habla plenamente de por qué ya no tienen vigencia los riachuelos que alguna vez se hicieron pasar por río y les fue mal. Babilonia invadía, Babilonia irritaba, Babilonia golpeaba, Babilonia aparecía, y hubo momentos donde se llamó a la fuerza del invasor la palabra río. Dejó de tener vigencia. Los invasores no tienen autoridad sobre los ríos, hay leyes establecidas sobre los ríos, y está comprobado que biológicamente no cumplen requisitos para abordar el río, no solamente por lo que se puede visualizar por dentro de ellos, sino por los estudios químicos que se han hecho en base a cómo van quedando los ríos. Salmos capítulo 124 y el versículo 4 habla acerca del poder del enemigo, alguien que iba en el nombre de los ríos, invadía y se hacía un enemigo, como también el hombre natural debía enfrentar de alguna manera, parándose en el mismo término, por así decir, para enfrentar a los enemigos. Lo que Ezequiel vio salir del templo en su visión, en Ezequiel el capítulo 47, el versículo 5 y el versículo 12, era un Nahal. Una visión muy, pero muy importante de Ezequiel. Hay otro término, que es el término Nahar, con la terminación aere, que se lo emplea para determinados ríos. Por ejemplo, los ríos del Edén, en Génesis el capítulo 2, el versículo 10 y el versículo 13, que son los ríos más importantes históricamente donde se ha creado el mundo. El Éufrates, Deuteronomio capítulo 1 al 7, los ríos de Etiopía,
en el capítulo 18 y el versículo 1 de Isaías, Damasco en Segunda de Reyes, el capítulo 5 y 12, y son versículos muy pero muy importantes para entender el término Najar. No se puede emplear el término Najar a Argentina por todo lo que se pudo ver en la tesis, donde fueron más de 150 países que interpretaron de que Ar significa desaparición según el término, el vocablo hebreo apoyados por la creación del Club Boca. Boca significa vocablos, no significa boca con B larga. Esa B larga es una boca, es una B de Babilonia. No se puede emplear el término Najar en base a cómo ha quedado la ribera, el riachuelo, Puente Porredón, Puente La Noria. Si ustedes van por allí, pueden verificar de que no hay ningún tipo de relación con el término Najar, sí lamentablemente con la historia de Argentina, desde el año 1830 aproximadamente para adelante, donde los ríos empezaron a contaminarse de una manera sin precedentes. En Éxodo el capítulo 7 y el versículo 19, en Salmos el capítulo 137, 1, es prácticamente seguro que debería traducirse como canales, canales naturales. Las aguas que emanaron de la roca que golpeó Moisés formaron un Nahar, según Salmos, el capítulo 105 y el versículo 41. El término que se emplea con más frecuencia para el Nilo es Shehor. Este término también existe en copto y es probable que haya sido tomado del egipcio. Por ejemplo, en Génesis 41.1, en Éxodo 1.22, y Jeremías lo usa en 46.7, versículo 7, como símbolo de la invasión egipcia. Versículos que pasan del canon espiritual al canon natural. ¿Qué quiere decir esto? Que así como Moisés golpeó la roca y salió agua, no fue un acto espiritista, fue un milagro del Señor, un milagro natural. Y así como la invasión egipcia de Jeremías, el capítulo 46 y el versículo 7, fue una invasión literal, fueron influidos para invadir de manera espiritual en un momento determinado de la historia, en lo cual ese río pasa a ser natural. Esa invasión no puede ser natural. Los bordes establecidos puestos por el Padre Celestial de los cielos no pueden ser modificados, ya que ninguno de los países logra abastecer la naturalidad propia. No hay ningún país que diga: yo tengo 3 millones de seres humanos, tengo 6 millones de seres humanos, tengo un ejército de 1 millón de soldados, tengo muchísimos humanos que pueden hacer algo por otros humanos. No hay ningún país. Han sido todos lamentablemente abatidos por los luciferes y por las apariciones de Miguel, de Cirilo, de Gabriel. Y cada país debe ir naturalizando la historia contravencional y ver cuáles son los versículos que entran al canon natural. La invasión egipcia ya existió en aquel momento, está verificada en Jeremías 46.7, pero no se puede volver a repetir la historia. Como tampoco los espiritistas tienen cabida para poder seguir practicando golpear a la roca, intentando decir de que harán un nuevo río. El término que se emplea con más frecuencia para el Nilo es Shehor, como terminaba de decir. Otras voces en hebreo son río, Pelej, que significan canales de irrigación.
según Salmos 1, 3 y 65, 9. Afit, con K al final, no con afit de fraude impositivo, significa canal o lecho de río, según Salmos 42, 1 e Isaías 8, 7. Y Shubal o Jubal, arroyo o curso de agua, según Isaías 30, 25, Daniel 8, 2 y 6. En el Nuevo Testamento la palabra para río es potamos. Se aplica al Éufrates en Apocalipsis capítulo 16, 12 y al Jordán en Marcos el capítulo 1 y el versículo 5, y al río que sale del trono de Dios en Apocalipsis 22, 15, y al Espíritu Santo bajo la figura de aguas vivas en Juan el capítulo 7, el versículo 38. Y debo reconocer de que la foto en la cual encuentran en mi timeline, allí en el jardín japonés, fueron los ángeles del Padre, el Padre y la Trinidad que aparecieron. Creí que era una clonación, creí que era un fraude a las fotos, y desde otros lugares del continente también ratificaron que fue una foto donde el Señor, de manera inimaginable, hace como un arroyo, una cascada que cae, y es muy probable que quiso graficar de una manera moderna los ríos Jordán, el trono de Dios y la figura del Espíritu Santo, el agua viva entre nosotros aquí en América. Que Dios ayude a los seres humanos que viven por estos perímetros para poder seguir creyendo en que es posible tener mares, ríos puros, tierra pura, solamente guiados, dirigidos y dándoles solamente la soberanía completa y absoluta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a todo aquel que en Él crea y no lo defraude.